Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta tarde hemos invitado a Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, que ha presentado en Perú 21 el día de hoy una nueva encuesta que vamos a analizar. Urpi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta encuesta tiene, unas señales muy claras. La mayoría de gente está de acuerdo con la propuesta de adelanto de elecciones y esto ha impactado positivamente en la aprobación del presidente. Quisiera, si me permites, Tony, si podemos poner el primer cuadro de la evaluación del presidente. Vemos que la aprobación está en un 60%. Y comentábamos algo, el salto que ha dado no es todo lo grande que uno hubiera esperado, ¿no? De 55 en julio a 60 en agosto. Efectivamente, hay un crecimiento de 5 puntos. O sea, sí es importante, hay una inflexión, hay un cambio en esta tendencia que había a la caída en la popularidad. Eso no deja de ser importante. Sin embargo, este crecimiento lo vemos en todas las regiones del país, excepto por el sur del país, donde por tercer mes consecutivo cae la popularidad. Entonces, claro, en el promedio eso termina afectando. A diferencia de otros momentos donde anuncios del presidente han marcado un crecimiento importante, en este caso en particular, los problemas que hay con el tema minero y con el caso de Tía María en particular, digamos, toda la situación del sur, terminan teniendo un impacto negativo y frenando esta posible, digamos, crecimiento que en otro contexto hubiera sido de muchos más puntos. En este caso no lo ha sido por, digamos, esta coyuntura. Ese factor ha influenciado. Y como te digo, en el sur la popularidad es 33. Sí. O sea, si lo comparas con el promedio nacional de 60 es la mitad. Ahora vamos a verlo por regiones y sobre todo si uno lo compara y uno ve el salto que hubo, por ejemplo, de mayo a junio, que fue un salto de 13 puntos, un tremendo salto que supongo yo fue por la presentación de la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, ese salto fue de 13 y ahora de 5, ¿no? ¿Tú crees que el efecto en el sur explica esa diferencia? Totalmente, porque el tema del sur no solamente, vamos a seguir viendo la encuesta en los próximos días, o sea, esta es una primera parte, pero tiene varias partes. Digamos que el tema en el sur no es solamente la minería por sí misma, digamos. Hay un tema de conflicto social, pero eso también se traduce en un entendimiento de la ciudadanía de lo importante que es la minería para la economía del país y para el país en su conjunto. Entonces, claro, ya la gente siente que hay un enfriamiento de la economía, la gente siente que, digamos, la situación económica está cada vez deteriorándose más y uno de los factores que podrían estar explicando este enfriamiento o estos problemas económicos que el ciudadano de a pie percibe podrían estar explicados por toda la frenada, por un lado, en el tema minero, y que eso también puede tener repercusión en general en la inversión privada. Entonces, todo esto... El cuadro 7 podríamos poner, Tony, para ver la aprobación o desaprobación por regiones. Como bien mencionabas tú, en el caso de la región sur, es la única región donde hay una caída en la aprobación. Ahí está, en la región sur de 41% a 33%. En todas las otras regiones hay subidas, algunas más modestas que otras, pero en este caso es una caída bien fuerte, ¿no? Es una caída de 8 puntos. Pero el tema de conflictividad minera ya estaba, o sea, ya venimos de problemas incluso con Bambas. ¿Por qué tú crees, me imagino que estamos hablando de Tía María en particular, por qué ha pegado un poco más? Como te decía, por varias razones, ¿no? Uno, el tema Bambas de repente es un tema más alejado, o de repente podría haber sido visto como un tema puntual, pero ya Tía María se suma a esta percepción de que el gobierno no está resolviendo los conflictos, digamos, agrava una situación. Ha tenido, digamos, en el sur ha tenido mucho más impacto, lo hemos visto en los últimos días en las noticias, ¿no? Entonces ya es un tema, la caída es más, en el sur, si bien se da este mes, se venía registrando meses anteriores, o sea, no es el primer mes en que el sur cae. Entonces ya lo que vemos es que el tema minero no puede ser manejado o no está siendo manejado correctamente por el gobierno, se viene deteriorando, y por otro lado esta comprensión que te decía que tiene la ciudadanía respecto a el impacto que puede tener esta crisis en el tema minero y en el tema particular de Tía María en la inversión privada y en la economía del país. Y la gente identifica claramente
esto como una responsabilidad del Ejecutivo o hay una percepción que es más bien el resultado de un sistema político fallido que incluye también al Congreso? A ver, si lo vemos concretamente en el caso de la minería del sur, la gente ve responsabilidad en el presidente y en el gobierno que no está haciendo o que no está teniendo capacidad de acción y de gestión. Pero de alguna manera la población le atribuye esta paralización al gobierno a una situación de enfrentamiento con el Congreso. Es decir, la gente ve un Congreso obstruccionista, la gente ve un Congreso que está enfrentado al presidente y al Ejecutivo en general. Entonces, claro, la sensación es no estamos avanzando porque hay dos poderes del Estado que no pueden ponerse de acuerdo y eso impacta en la capacidad que después tiene el gobierno en problemas concretos como es el conflicto minero. Pero así como hay dos poderes que no se ponen de acuerdo, mi percepción es que también en la figura del presidente casi como que hubieran dos figuras. Si pudiéramos poner el cuadro 2, Tony, porque la gente reconoce la habilidad de Vizcarra en materia de reforma política, digamos, ¿no? O reforma institucional. Eso es algo que se valora, pero en todos los otros aspectos como materia económica, materia de inclusión social, se ve que no hay avances en este gobierno y este resultado de esta pregunta de ¿qué recuerda más? La propuesta más destacada es ilustrativa, eso es increíble, el 86% habla del adelanto de elecciones y todas las otras propuestas no pasan del 3%, ¿no? Como el acceso universal a la salud, el tema de la nueva ley general de minería. O sea, todos los otros ámbitos de gestión del gobierno parece que la gente ni siquiera sabe qué está haciendo el gobierno o no le parece atractivo lo que está haciendo, ¿no? Bueno, sí. Esta pregunta es entre quienes escucharon, se enteraron del mensaje. Para empezar hay que decir que no es toda la población la que se enteró del mensaje y el impacto de el último anuncio de esta propuesta del presidente ha sido tan grande que se ha comido a todos los demás anuncios o propuestas que tenía el presidente. Eso es lo primero, porque finalmente el ciudadano ha tomado, esto no nos ha pasado en anteriores mediciones, o sea, nosotros medimos los mensajes todos los años y normalmente son 2 o 3 propuestas las que destacan, ¿no? Esta es la primera vez que hay una que opacó totalmente, arrasó con todo. Y sí tiene que ver con esta sensación de que el gobierno no está trabajando en diversos campos. Lo estás viendo desde el lado del mensaje, pero ya nosotros en encuestas anteriores lo veníamos registrando. La gente siente que en los que son considerados sus principales problemas no se está haciendo nada. Y luego lo vemos cuando evaluamos la gestión de los ministros. Los ministros, muchos son o desconocidos o con muy baja popularidad. Es decir, nosotros hemos tenido presidentes, por mencionar alguno, Toledo, por ejemplo, sus ministros tenían mucha más popularidad que el presidente. Y visibilidad, por lo menos, porque lo que pasa en este gabinete es más allá de Salvador del Solar, que sí es una figura reconocible, la gente no sabe quiénes son los otros ministros. A eso voy. Hemos tenido incluso también gobiernos donde la popularidad del presidente estaba de la mano con la popularidad de sus ministros. En este caso en particular, el hecho de que haya una brecha tan grande entre la popularidad de los ministros y el del presidente nos está diciendo que la gente solo ve al presidente, no ven equipo, no ven gestión ya en campos específicos, que es un poco la labor de cada ministro en su cartera. Si pudiéramos poner el cuadro 6, Tony, acá está la aprobación de Salvador del Solar, que sí da un salto de 39 a 47. O sea, es curioso, el premier sube incluso más que el presidente en términos de puntos porcentuales, ¿no? Aunque claro, sigue estando bastante más bajo, ¿no? No hay, respecto de los otros ministros, vemos que todos están alrededor del 30 y menos. ¿Esto es habitual o es especialmente...? O sea, sabemos que no los conocemos, pero siempre, por ejemplo, el ministro de Economía tiene conocido o no, siempre tiene una mala nota, ¿no? Pero el ministro de Economía suele ser muy conocido. O sea, si nosotros vemos en gobiernos anteriores y vemos data histórica, normalmente, como tú dices, en algunos casos la evaluación es mala, en otros casos hemos tenido ministros con buena evaluación, pero el nivel de conocimiento es bastante alto. En este caso en particular, el ministro de Economía en el Perú, en estos últimos meses, tiene un alto nivel de conocimiento y está pasando lo mismo en diferentes carteras. Por eso te decía que hay este indicador de
o de que el ciudadano no está percibiendo equipo de gobierno, lo están viendo solo el presidente, y por eso también esta popularidad es una popularidad que, si bien es alta, es una popularidad débil, porque está sostenida en una posición de fuerza, en una confrontación frente a un poder que tiene una imagen negativa. De acuerdo. Ahora, si pudiéramos, Tony, poner el cuadro 4, esta es la pregunta sobre si es que se respalda el adelanto de elecciones y si es que el Congreso debería apoyar. En ambos casos es 78, es decir, arrasador, ¿no? Todos están de acuerdo y es mucho más que la aprobación del presidente, ¿no? Que uno esperaría que más o menos vayan por ahí. ¿Esta diferencia es atribuible también a la incapacidad del gobierno en otros ámbitos de acción? Claro, o sea, ahora hay un porcentaje de gente que no está aprobando la gestión, pero este hartazgo que hay de la ciudadanía se traduce en sí que haya elecciones de una vez y salgamos de esto para dar vuelta a la página. Lo cual, ojo, que un adelanto de elecciones no garantiza que haya una vuelta a la página, pero ese es el sentir ciudadano. El sentir es un poco que se vayan todos, ¿no? Así es. Hay otro dato que me pareció muy interesante, que lo podemos ver en el cuadro 5, que es hay dos datos ahí, ¿no? Quisiera empezar por lo de abajo. ¿Quién es el responsable de esta crisis? Previsiblemente la gente va a atribuir al Congreso, que tiene un 39%, pero hay algo interesante también, que los electores van en segundo lugar con 26%, que es, o sea, la cuarta parte de encuestados consideran que nosotros mismos tenemos la responsabilidad. Esto es algo remarcable, yo creo, ¿no? Esto es algo novedoso. Normalmente los ciudadanos que tienen una responsabilidad al elegir a sus autoridades no siempre tienen esta capacidad de autocrítica y de poder decir, bueno, nosotros hemos llegado a esta situación también porque no hemos sabido elegir. Pusimos la alternativa porque creíamos que debía estar, pero la sorpresa para nosotros ha sido que hay una cuarta parte del país que sí se siente responsable por no haber tomado la decisión. Eso es un indicador de cierta madurez política y que, digamos, venimos viendo ya en las últimas elecciones cómo ha ido cambiando el electorado. Es decir, antes la gente ni se informaba ni buscaba la hoja de vida. Hoy en día hay ciudadanos que buscan la hoja de vida de los candidatos, entran a jurarles en las elecciones, en fin, buscan informarse un poco más. Hay voto cruzado, que antes eso era, digamos, era solamente un sector muy pequeño, muy Eso significa informado. que el elector es un poco más crítico porque no vota necesariamente por el logo, sino que busca un poco sus mejores candidatos. Entonces, sí en general hay un cambio en el electorado, se viene dando, lo venimos registrando desde hace algunos años y seguramente esto va a seguir creciendo, pero tampoco es la mayoría. Es una cuarta parte que ya está reconociendo y que seguramente tendrá un voto más reflexivo en las próximas elecciones, pero todavía hay, digamos, otro sector importante del país que ve la responsabilidad en las autoridades y en primer lugar destaca el Congreso con 39%. Y yo creo que esto va a ser especialmente relevante, es decir, que el ciudadano ejerce un voto un poco más informado, dado que la próxima elección va a darse básicamente con unas reglas muy parecidas, sino casi iguales a las que se dieron en el 2016, y que los actores políticos más o menos van a ser un poco los mismos, digamos, ¿no? Dado que no hay nuevos partidos, que ya hay varios, por cierto, ¿no? Pero el ciudadano va a tener un rol en esta elección, definitivamente. El ciudadano siempre tiene un rol, claro. Pero digamos, si es que se diera la elección en el 2020, va a ser particular porque aunque no cambien o no sabemos cómo van a cambiar las condiciones, algunas cosas, por ejemplo, las elecciones internas en los partidos, no aparentemente no van a estar los plazos, no se van a haber aprobado algunas reformas, pero sí va a haber, y hay cada vez más demanda, el tener una experiencia negativa reciente va a marcar un poco el comportamiento ciudadano desde varios puntos, digamos, de vista, ¿no? Por un lado,
este enfrentamiento que están viviendo entre poderes de alguna manera impacta en la forma en que el ciudadano decidirá su voto al Congreso y su voto hacia la presidencia. Ayer hemos visto nuevas pruebas y denuncias respecto al tema de Odebrecht, entonces eso también pesa en el ciudadano, o sea, todo el tema de corrupción y que el ciudadano siente que parte de la situación económica en la que vive o parte de los problemas que hoy el país enfrenta es porque no ha tenido, digamos, autoridades honestas. Entonces eso influencia al momento de decidir o al momento de evaluar a los candidatos. Ahora, este reconocimiento del ciudadano de que debe informarse y votar mejor va en contraste con un dato de la encuesta que me pareció muy interesante, que es el que figura en la figura 3, que dice que casi el 40% no está enterado de lo que dijo el presidente Vizcarra en el mensaje a la Nación. Y a mí particularmente ese mensaje, o sea, para mí era pucha, adelanto de elecciones, esto es una cosa histórica, todo el mundo sabe, pero 4 de cada 10 peruanos casi no saben, o no saben que se dijo en el mensaje presidencial, por lo menos, ¿no? En general, creo que lo hemos conversado contigo en alguna entrevista anterior, el peruano se informa poco, es decir, muchas veces el consumo de noticias es mientras esperas en el paradero, los titulares de los periódicos o el boca a boca. Hoy en día las redes sociales, internet están jugando un rol importante de más acceso a información, pero en general el desgaste de la situación política hace que la gente no solamente no esté informada, sino no quiera estar informada porque ya está harta y porque siente que es más de lo mismo. Por eso este hartazgo, que se vayan todos, es porque ya la gente siente que quiere avanzar. O sea, nosotros hemos medido y hemos preguntado alguna vez, digamos, esta mejora o este crecimiento que ha tenido el país, a quién se debe o a qué se debe, y los peruanos sienten que es a su propio trabajo, a su propio esfuerzo, es decir, sienten que han podido surgir, salir adelante, comprarse una casa o darle educación a los hijos, que de repente era algo que antes era imposible, porque en estos años ha habido crecimiento en la economía, pero ellos creen que es... Gracias a ellos y a pesar de los políticos. Gracias a ellos y a pesar de los políticos. Entonces, digamos, ¿qué pasaría si tuviéramos los políticos correctos? Entonces eso lleva hartazgo, llega un fastidio y una desazón que hace que la gente ya no quiera saber más porque es más de lo mismo. Claro. Ahora, volviendo a la aprobación del presidente Vizcarra, algo que es evidente si uno ve la serie histórica de aprobación, es que hay saltos después de un golpe, digamos, ¿no? O sea, pareciera que la aprobación del presidente Vizcarra depende en gran medida de la confrontación, de cómo pecha, como se dice ahora, al Congreso. Entonces, eso es algo que es que se agota rápido también, ¿no? Sí, claro, y porque se agota rápido es que el presidente se ve obligado a pechar al Congreso, a volver a enfrentar al Congreso. Y por eso te decía que es una popularidad débil, o sea, no se está sustentando en, digamos, un fuerte arraigo en la población, en que la gente sienta que se están resolviendo algunos problemas. No encontramos una obra emblemática, por ejemplo, cuando preguntábamos por qué apruebas o qué es lo mejor que ha hecho este gobierno. Para la gente es enfrentarse con el Congreso. Es un valor para el ciudadano que tener un presidente fuerte, pero no le ha alcanzado para tener logros concretos. Entonces no se ven logros y eso hace que, o sea, si no enfrenta, empieza a caer. Claro. Ahora, con sus idas y venidas, y sigue siendo una aprobación alta, ¿hay algún actor que claramente pueda ser un heredero de ese capital político en el 2020 si es que se dieran las elecciones? ¿O cuál sería el más próximo, digamos, a capitalizar ese voto? Bueno, eso hay que medirlo. Hay una siguiente parte de la encuesta que precisamente hemos evaluado intención de voto, o sea, va a salir en Perú 21 en los próximos días, donde hemos incluido algunas personas que en este momento están en el escenario político y que gozan de cierto reconocimiento, pero
en el Perú el voto no se endosa así, digamos, no se hereda, ¿no? No es que porque tengas este nivel de popularidad, quien tú apoyes en la elección va a tener esa intención de voto, eso no sucede. El voto es, somos una sociedad bastante caudillista, o sea, votamos por la persona, no votamos por un partido, no se votan por ideas ni por principios. Dentro del Ejecutivo, digamos, quien está teniendo una mayor popularidad es el Premier. No hay ningún otro personaje del entorno del presidente que tenga ese nivel de notoriedad o ese nivel de aprobación. Entonces, probablemente sería quien podría de alguna manera ser una cara visible o un candidato del gobierno, pero eso es algo que se tendría que estudiar con más profundidad, porque como te digo, el voto no se endosa. Así es. Bueno, entonces vamos a estar atentos a la próxima encuesta de intención de voto, que entiendo que sale el viernes, el día viernes, o sea que vamos a estar atentos. Urpi, te agradezco mucho por tu tiempo. A ti, Joaquín. Gracias. Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.